La semana pasada empezamos a hablar sobre la población y la muestra, más o menos cómo determinábamos la población y la muestra, sobre todo la influencia de ella, para qué determinarla, para qué calcularla. Porque cuando hablamos en investigación o de técnicas investigativas, tenemos siempre que determinar una muestra. Entonces, una vista muy rápida les voy a pasar de investigación, de técnicas de investigación. Y en la clase de técnicas de investigación uno aprende que existen dos enfoques, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, y que cada uno de estos enfoques tiene unas características muy particulares, aterrizando específicamente en las técnicas que se utilizan para la recolección de datos. Porque al final de cuentas los datos o la información que se nos brinda es lo que le da realmente la riqueza a una investigación. ¿Qué significa esto? Bueno, hay un fenómeno, ocurre un problema, ¿no? Las investigaciones tienen como principal objetivo entender un fenómeno. Ese es el objetivo esencial de una investigación, no resolverlo. Y es ahí donde mucha gente comete errores. Pero bueno, entonces, basándonos a este entendimiento de un fenómeno, cualquiera que sea, por muy pequeño, por muy grande que sea, se necesita utilizar instrumentos y técnicas que nos ayuden a obtener la información. Entonces, basados en los enfoques que pueden ser cualitativos o pueden ser enfoques cuantitativos, se utilizan distintos instrumentos. Entre ellos, los más comunes vienen siendo a nivel cualitativo o el enfoque cualitativo, la observación no participante, puede ser la entrevista en cualquiera de sus niveles, estructurada, semiestructurada o informal, el cuestionario abierto o de diálogo, sobre todo cuando estamos trabajando con un mayor número de personas o con un número de personas manejable. Los grupos focales también es otra técnica más que todo cualitativa porque lo que estamos viendo es la obtención de la información en grupos reducidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago una entrevista con alguien, si me estoy entrevistando, pues voy a seguir una secuencia de preguntas con la cual lo que busco es obtener la información. Si en cambio utilizo como técnica la observación, ya sea participante o no participante, pues básicamente es ver qué está pasando para poder dar mi punto de vista. Al final de todo esto, uno lo que termina haciendo en una investigación cualitativa es dando su punto de vista, lo que yo percibo o lo que yo trato de comprender de ese fenómeno. O sea, eso le da cierto aire de improvisación, bueno, ordenado obviamente, hacia la obtención de la información y obviamente la replicación eh, o el desarrollo de los resultados. En cambio, contrapunto, la investigación cuantitativa utiliza instrumentos o técnicas que tienden a ser un poquito más rígidos porque establecen estándares ya establecidos. Por ejemplo, una encuesta con predominancia de preguntas cerradas, trata de buscar información cuantitativa, pero el esencial de la información cuantitativa se basa en los datos, el número como tal. Por eso yo suelo decir, con la investigación cualitativa buscamos las palabras y con la investigación cuantitativa buscamos los números. Entonces, para ello podemos realizar, por ejemplo, pruebas ya estandarizadas, podemos utilizar alguna técnica estadística. De hecho, la naturaleza de este curso es eso, ¿no? Técnicas estadísticas aplicadas a un enfoque social. Bueno, cualquier tipo de instrumento que busque un dato y que se apoye de la estadística. Ese es el enfoque cuantitativo. Todo aquello que tenga un dato con una validación estadística. Esa es la diferencia. Ahora, entonces la sumatoria de los dos pues nos da el aprovechamiento de una investigación más o menos específica o que tenga una tendencia hacia uno de los dos enfoques. Bueno, dicho esto, ¿para qué lo estoy mencionando? Porque cuando nosotros aprendemos estadística desde el inicio, empezamos con la estadística descriptiva, tratando con tablas de frecuencia, tratando con los distintos conceptos de elaboración
de diagramas, por ejemplo, un diagrama de dispersión, un histograma, ¿cómo se llama? Un gráfico de pastel, de barras, según sea la presentación del tamaño de los datos. Entonces ahí es que nosotros vamos haciendo uso de la estadística para ir midiendo comportamientos. Y también dentro de la estadística podemos utilizar dos elementos que nos funcionan para determinar si los datos, uno, tienen una tendencia, un comportamiento hacia una inclinación, y por otro lado, qué tan juntos o dispersos se encuentran los datos. A eso me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando estábamos determinando la media, la moda y la mediana, que son las medidas de tendencia central que determinamos y que aprendimos a calcular en una base de datos. Y por otro lado, las medidas de dispersión, ¿no? Que es el rango, es decir, el número de datos que se agrupan dentro de un rango o de una distancia entre dos números, es decir, claro, no es la misma agrupación de datos entre ceros y 1, 1 y 2, entre 1 y 100. Hay mucha mayor distancia o recorrido de los datos. Por otro lado, teníamos la dispersión, es decir, qué tan juntos o tan separados se encuentran los datos. Y esto nos ayudó mucho a hacer el gráfico XY, o el gráfico de dispersión, para saber con ello la correlación si los datos estaban muy cercanos, que marcaban una tendencia, o estaban tan dispersos que la tendencia de los datos no era necesaria, o sea, no había una correlación. Y por otro lado, la desviación estándar, ¿no? Que la desviación viene siendo qué tan aplanada o qué tan alta se encuentra esa agrupación de datos, viendo o recordando la campana de Gauss donde se iban agrupando los datos. Entonces, todo eso lo hemos ido confeccionando a lo largo del curso, y a ello se ha acompañado también la elaboración de la estadística inferencial, que básicamente la estadística inferencial lo que busca es medir o determinar los grupos poblacionales que pueden ser utilizados para elaborar un estudio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo voy a seleccionar una muestra utilizando técnicas que me ayuden a definir cuál va a ser el número de personas o el número de participantes de un estudio para tener una representatividad óptima con respecto a los datos que yo quiero. Entonces, traduciéndolo esto, bueno, creo que está bastante sencillo, pero para traducirlo, la estadística descriptiva lo que hace es presentar, proyectar los datos que hemos encontrado, datos duros, o sea, datos estadísticos, y la estadística inferencial lo que se encarga de hacer es trabajar con muestras, es decir, seleccionar muestras para la obtención de datos, que puede ser utilizado en cualquier ámbito de la investigación, ya sea un diagnóstico, ya sea un experimento, ya sea un análisis descriptivo, no importa. Lo que más importa es la obtención de los datos, cómo los obtenemos, de dónde los obtenemos y cómo los presentamos. Después de ello, entonces es ahí donde interviene, o es ahí donde ya la población de muestra en una estadística inferencial nos ayuda a saber, tal vez no a ciencia cierta, pero sí nos da una alta precisión de la participación, e inclusive podemos hacer una proyección cuando queremos saber, por ejemplo, haciendo un estudio de mercado, queremos saber cuánto tentativamente de población puede ser la que nos aporte, no sé, conocimiento o empleabilidad de acuerdo a la zona de estudio. Ya vimos en su momento como los conceptos claves, que era una población, que era una muestra, y lo que no había explicado era qué es un universo, que el universo es básicamente donde se encuentra la mayoría de población posible. A nivel de país, por ejemplo, ese es un universo. De ese universo vamos seleccionando una población en particular hasta llegar a la muestra de estudio. Y de ahí, bueno, decíamos también que la población podía tener dos tipos o dos características: la población muestra, perdón, la población infinita y la población finita. La población infinita es aquella que tiene un número muy específico o un número ya determinado,
y que de este nosotros al conocerlo podríamos determinar la muestra. En cambio, una población finita es aquella que, bueno, es al revés la cosa, ¿no? Una población infinita es aquella de la cual nosotros no conocemos su valor, por ejemplo, el número de peces, el número de empresarios, el número de dueños a nivel mundial, porque la población es tan grande que es muy difícil de medirla. Y la población finita, pues es aquella que tiene un número específico, por ejemplo, el número de habitantes de una colonia, de un barrio, de una ciudad, el número de participantes en una universidad, el número de vuelos o el número de viajeros que hay en una aerolínea o en un aeropuerto. Esos son datos finitos porque conocemos el dato 1 y conocemos el dato último de participación o de involucramiento. De ahí que más, bueno, la población, la diferencia de población y la muestra, que es un subconjunto de la población. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de toda una representación de una representación global y grupal, y tomamos una muestra que nos sirva para entender el fenómeno, para entender o aplicarlo en saber o tratar de entender la representatividad que tiene. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué tan fanáticos son al deporte, a la natación, por ejemplo, en una ciudad en particular, entonces yo voy a tener que seleccionar una muestra para determinar el conocimiento que tienen ellos o si son fanáticos a un deporte de este tipo. Entonces, con ello yo lo que estoy haciendo es ajustándome a seleccionar una pequeña muestra que me ayude a entender toda la población. Las muestras, como explicaba en aquel entonces, sirven para que nosotros hagamos algo muy sencillo, ¿no? Que tomemos esa pequeña representación y determinemos si el resto del valor vale la pena, ¿no? Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de un saco de frijoles, ¿no? Un saco de frijoles pesa 100 libras, trae una población infinita, porque no nos vamos a poner a contar todos los frijoles porque sería demasiado difícil. Entonces, tenemos una población muy grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, extraer una pequeña muestra, ya sea de unos cuantos gramos o de varios gramos, o de una libra, por ejemplo, que sea sobre todo aleatoria. De esta manera miramos cuántos granos hay, cuánto pesan, si vienen de buena calidad, si el color es estándar, si no trae objetos extraños. Entonces, con esa pequeña muestra podemos decir que sí, el resto de la cantidad de frijoles está en óptimas condiciones para ser consumido o para dedicarlo a la producción. Entonces, en eso consiste la obtención de la muestra, tomar de una población el pequeño grupo que sirva como muestra representativa para conocer lo que opinan otros. Ahora, el método de muestreo o el método de obtención de una muestra puede ser por estas dos vías, probabilístico y no probabilístico. Esto significa hablar de probabilidades. Entonces, el muestreo probabilístico tiene estas ramas que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? De acuerdo a este branch, y el no probabilístico tiene estas ramas de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que a nivel probabilístico estamos hablando de poblaciones que son relativamente grandes y que con ello entonces vamos a tener que seleccionar una muestra que sea lo más representativa posible. En cambio, el muestreo no probabilístico muchas veces es porque es un muestreo o una población muy pequeña o desconocida, ¿no? Muy pequeña o desconocida. Entonces, de acuerdo a eso es que se va haciendo el estudio. Por ejemplo, miren, los muestreos, el más común es el muestreo aleatorio simple, que es de toda una gran muestra, como pueden ver aquí, de toda una gran muestra, yo selecciono aleatoriamente pequeñas muestras, o de toda una gran población, selecciono pequeñas muestras. Con ellas yo puedo saber, bien, yo puedo saber la tendencia que va a tener toda esa población. Un muestreo sistemático, bueno, se va a encargar de seleccionar nada más aquellos puntos que son más relevantes. El muestreo estratificado es aquel muestreo que de toda la población
este es mi favorito, porque es más preciso para mi gusto, es mucho más preciso porque el muestreo estratificado lo que hace es dividir toda la población en pequeños estratos. El más común y fácil de entender son los estratos sociales, ¿verdad? Los estratos sociales son 3, que subdivididos son 6, ¿verdad? Los estratos sociales. Está la clase baja, la clase media y la clase alta. Dentro de ellos, pues se subdividen. Está el alto alto, el alto medio y el alto bajo. Bien, entonces, si yo quiero que para mi estudio únicamente participe clase media, entonces yo lo que hago es estratificarlo, diciendo, bueno, una población de clase media tiene estas características en lo económico y en lo social. Entonces, ese público es el que yo voy a utilizar únicamente para hacer mi estudio. Es decir, solamente tomar una pequeña muestra estratificada, por eso es estratificada, que me brinde la información. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio, cualquier tipo, de estudiantes de educación media, yo lo podría irme a los distintos colegios de la ciudad, ¿sí? Y aplicarles una encuesta de acuerdo al número de participantes que me dio la muestra. Pero, ¿qué sucede? Digo yo, bueno, los estudiantes a nivel de colegio tienen, digamos, la misma dinámica de comportamiento, sean colegios públicos o privados. Entonces, ¿qué me sale más fácil? Ir a visitar los distintos colegios por una muestra que me resulte muy parecida, o me voy al colegio más grande de la ciudad y aplico el instrumento ahí. Si yo lo hago en ese momento, entonces yo voy a tener la muestra más representativa. Ya me salió un Among Us. Entonces, esa muestra es una muestra estratificada, porque lo que hice fue irme a un colegio, el más grande, que tiene la mayor representatividad, y con ello ya no necesito hacer más visitas. Eso es un muestreo estratificado. Por conglomerados, por áreas, por ejemplo, por áreas, bueno, yo digo, es muy parecido, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, quiero hacer un contraste de la zona de la clase alta y de la clase baja, bueno, me voy a aquellas colonias donde hayan clase alta y aquellas que tengan clase baja para hacer un estudio contrastante, entonces lo hago por áreas. Y el polietápico, bueno, ya lo vamos a ver. Y en cambio, el muestreo no probabilístico es aquel muestreo que lo hace por conveniencia. Por ejemplo, si yo digo, ok, yo quiero saber cuáles fueron los síntomas que tuvieron al vacunarse algún grupo de personas en particular, no sé, mi familia. Entonces yo lo hago por conveniencia, porque ese sector fue el que me conviene. En un negocio cualquiera, un restaurante viene y dice, yo quiero hacer una investigación de satisfacción del cliente. Entonces no se complican la vida y solamente van a tomar a aquellos clientes que, o mejor dicho, aquellas personas que por conveniencia me convienen para que participen en el estudio, que van a ser todos aquellos clientes que en este momento estén en mi negocio o en mi restaurante. Los muestreos con fines especiales, según sea lo que se necesite. Por ejemplo, si yo hago un estudio de personas que sufren, no sé, algún trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC, entonces, y ese público es el que me interesa a mí para hacer el estudio, no otro. ¿Por qué? Porque en el estudio se puede alterar. El muestreo por cuotas, que básicamente lo que va haciendo es seleccionando o dividiendo el grupo por partes, por ejemplo, a nivel etario, ¿no? Rangos de edad, rangos económicos, cualquier tipo de rango, entonces eso lo va haciendo por cuotas. Y el muestreo de juicio, bueno, es aquel que yo utilizo únicamente para mí, mis fines. Aquí vemos cómo se va comportando el muestreo probabilístico. Miren, por ejemplo, el aleatorio simple. Tenemos una población de 15 personas y tomo al azar 3. Cualquiera de las 3. El 1, el 7 y el 14 surgió acá. Bueno, de esos 3 yo vengo y digo, ok,
ustedes van a participar en mi estudio y el estudio consiste en tal cosa. 2. El muestreo sistemático. El ejemplo es muy fácil, lo hemos vivido y lo hemos visto en todos lados. A cada persona se le da un número y de ese número se selecciona aquellos, por ejemplo, en este caso, los números primos, el 3, el 7, el 11 y el 15. Ese es un muestreo sistemático porque sistematizo lo que yo quiero. ¿Cómo lo hemos vivido nosotros cuando dicen en clase? Vamos a dividirnos en grupos de 3. A usted le toca el 1, el 2, el 3, el 1, el 2, el 3. Y de ahí le dicen todos los unos, júntense. Los 2, júntense. Y los 3, júntense. Eso está haciendo de manera sistemática. Y el muestreo estratificado, como lo acabo de explicar, solamente va a tomar de aquellas zonas o regiones representaciones más grandes o más importantes para tratar de hacer el estudio mucho más sencillo o un muestreo mucho más sencillo. Aquí vemos otro, el por conveniencia, ¿sí? Donde yo tomo a aquella persona que a mí me conviene para hacer el estudio, ¿sí? Era lo que decíamos la vez pasada, decía, ¿por qué si en HCH los ganantes o los ganadores son los del Partido Nacional, igual que en Televicentro, hacen una encuesta de quiénes son los candidatos favorables, gana el Partido Nacional, pero si lo hacemos en el canal UNETV, son los de Partido Libre, o si lo hacemos en Canal 11, son los de Partido Liberal. ¿Por qué? Porque hay una conveniencia. Entonces, pues cada quien va a utilizar la conveniencia según su criterio. También tenemos los muestreos por cuotas, que básicamente es la separación o la segregación. Bueno, el término segregación suena muy pesado por la connotación que tiene, sino que sería, bueno, es una separación de todo el grupo muestral o de todo el grupo poblacional en pequeñas muestras, ya sea jóvenes, adultos. Lo puedo hacer por rangos de estatura, rangos de peso, tratamientos, por ejemplo, a nivel psicológico, aquellas personas que han sido sometidas a un tratamiento químico, o sea, de medicamentos, contra aquellas que vienen empezando, aquellas que ya se curaron. Entonces estoy haciendo pequeñas cuotas con las cuales yo determinar o estimar la información. Otro muestreo se le llama la ola de nieve, que consiste en, muy sencillo, tratar de identificar un informante y de este informante después consultarle, hey, ¿quién cree usted que me pueda brindar más información? Ah, vaya donde fulano y vaya donde sutano. Entonces lo que va ocurriendo es que estas personas me van recomendando más personas para que puedan participar en mi estudio. Entonces lo que vendría siendo una muestra de una o de muy pocas personas se va volviendo más grande, como una bola de nieve, ¿sí? Porque me van recomendando las personas que tienen aquel conocimiento que yo necesito para hacer mi estudio. Cuando nosotros vamos a determinar una muestra, aquí podemos ver y que podemos categorizarla, yo lo voy a llamar, lo voy a dividir en 4, pero aquí aparecen 3. El universo, que vienen siendo todos los pobladores, la población en particular, es decir, la gente que realmente puede ser viable para el estudio, y la muestra, que es la que yo selecciono para el estudio. Entonces, yo lo voy a dividir así. Vamos a tener un universo que es toda la población. Todos los habitantes de una ciudad es el universo. La población va a ser aquel grupo que yo considero que es más viable para hacer el estudio. Finalmente, segmento y por último selecciono la muestra. ¿Por qué lo hice de manera embudo? Primero, el universo es toda la gente que vive en una ciudad. La población, aquella que está más concentrada, aquella que, o sea, la población posible del estudio. De esos, hago un segmento y termino sacando la muestra. Yo les voy a explicar cómo. Miren, vamos a ver. Acá tenemos un caso de estudio como ejemplo. Esto es un ejemplo, no es una tarea para que nadie se vaya a confundir. Elaborar una encuesta para determinar los principales aspectos de atracción que tienen los involucrados en una relación sentimental. Elaborar una encuesta, ya me está diciendo que tengo que aplicar una encuesta a aquellos que se involucran en una relación sentimental. Para ello, se requiere saber cuáles son las cualidades
que miran los aspectos físicos, actitudes y valores que resultan atrayentes en una potencial pareja. Bueno, o sea, hay que hacer una encuesta de sentimientos. O sea, ¿qué me fijo yo cuando ando buscando una pareja? Bien, yo la voy a hacer en Copán. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? Copán tiene una población muy grande, a saber de cuánto. Digamos que son 150.000 habitantes. Esto es un número aleatorio porque no tengo ni remota idea de cuánta gente vive en Copán. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Es muy grande, hay que hacerlo un poquito más pequeño. Entonces tenemos Santa Rosa de Copán. ¿Sí? Santa Rosa de Copán ya es representativo y solamente viven 60.000 habitantes. Ahora, la pregunta sería, ¿estos 60.000 habitantes me sirven para el estudio? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay una población global donde hay recién nacidos, hay niños, hay adolescentes, hay adultos. Bueno, ustedes lo entienden. Hay adultos mayores, hay ancianos, pucha, todo lleva a ancianos y bueno, hay gente flotante, ¿no? Gente que está de tránsito. Sí, gente que viene de tal lugar, está aquí hoy, se queda hoy, se va mañana, entonces gente de tránsito, una población flotante. No sé si han oído ese término de población flotante. Perfecto. Entonces, dentro de estos 60.000 habitantes está dividido de todos estos grupos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo los puedo utilizar para mi estudio? No, no me funcionan porque son muchos y hay grupos que no interesa una relación. Por ejemplo, la gente que anda flotante, muy probable ya tenga su relación, ya, o no la tenga o ande en búsqueda, pero como no son de la localía, entonces no interesan para el estudio. Luego, los niños, los recién nacidos, ¿me sirven para el estudio? Obviamente no, porque no están en eso. Los niños menos, tampoco tienen ese tipo de interés. Ahora, los adolescentes, los adultos y los ancianos, menos todavía. Y el adulto mayor, muy poco probable esté interesado en tener una relación sentimental. Entonces, lo que hice fue seleccionar aquella población o aquel grupo o, como pueden ver acá, el segmento de la población que realmente me interesó, o sea, que me interesa, es decir, los adolescentes y los adultos. Un adolescente lo podemos tipificar entre los 16 años y un adulto viable lo podemos tipificar hasta los 50 años. Vale. ¿Sí? Es un rango de edad que se puede considerar óptimo para tener una relación. Puede haber debajo, puede haber por encima, pero no nos va a aportar mucho para el estudio. Este rango de edad sí, porque es a las edades en que la gente más o menos tiene una relación. De este grupo, yo digo, bueno, ¿cuánta gente en toda la comuna, en todo el pueblo, tiene ese rango de edad? Un dato absurdo que digamos que solamente hay 17.000 personas en ese rango de edad. Bien, entonces ahora con esos 17.000 personas, este sería lo que yo llamo segmento, este sería la población y este sería el universo. Bien, universo, población, segmento. Ahora lo que hace falta es calcular la muestra. Bien, que la muestra sería, digamos, queremos hacer la encuesta, entonces se la vamos a aplicar solamente a aquellas personas que tengan estos rangos de edad, ¿sí? Que más o menos es una población pequeña de 17.000 personas. Entonces, en esta página de SurveyMonkey, que es una página para hacer encuestas, bien, me dice calcular el tamaño de la muestra. Tamaño de la población, dijimos que la población viable para mi estudio, el segmento viable para mi estudio, es de 17.000 personas. Y el nivel de confianza, yo puedo decir, el nivel de confianza significa
qué tan confiable va a ser la participación de los habitantes para mi estudio. En este caso, puede andar entre el 80 o el 99%. Yo lo voy a dejar en un 95% porque puede haber, digamos, un 5% de error, que es este que yo lo pongo acá. Y me dice que para mi estudio tienen que participar 376 personas. Es decir, yo voy a hacer la encuesta y la voy a aplicar a 376 personas. Bueno, entonces lo que yo acabo de hacer aquí es, bueno, conozco el universo, de ese universo saco la población viable o hábil para el estudio, selecciono el segmento que me interesó y de ese hago la muestra total. ¿Qué hubiese pasado? Y lo voy a calcular ahorita. ¿Qué hubiese pasado si para el estudio yo hubiese contemplado los 65,000 habitantes? La muestra me da de 300, aquí la calculé. La muestra, 382 habitantes. Entonces, cualquiera podría preguntar, Inge, si sacando los 60,000 le sale casi parecido, ¿por qué no lo hizo directo? No. ¿Por qué? Porque en todo ese estudio contemplo una población que no es viable y entonces ahí ya deja de ser muy fidedigna la investigación. Entonces, cuando yo estoy haciendo la encuesta, simplemente la voy a hacer con aquel grupo que a mí me interesa. ¿Me explico? Entonces, cuando ustedes estén calculando la muestra, procuren hacerlo guiándose bajo este esquema o bajo este sistema, porque esto lo que nos va a determinar es la precisión con la cual queremos obtener los resultados, ¿ya? Entonces, esto lo hace o lo vuelve mucho más fácil al momento de obtener o de determinar la información que necesitamos. Porque si yo lo hago así de manera muy aleatoria, donde selecciono a cualquier habitante, entonces el sesgo de información es tan amplio que la encuesta que yo aplique deja de ser fidedigna. Bueno, la muestra finita, de la muestra finita, lo mejor es hacerlo siempre por estos pisos, no sacarlo de universo hasta llevarlo a uno más sencillo, porque como les menciono, hace que la muestra sea muchísimo más precisa y mucho más fácil de obtener los datos y realizar los resultados.